Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí estamos por la televisión pública. Hola, Lucila, ¿cómo estás? Bien, muy bien, tranquila, como siempre, ¿no? En Sí, este país. tranqui. Tranqui. Sin novedades. Bueno, a ver, iba a decir, claro, día de lectura e interpretaciones, de disputa por las interpretaciones de las cosas, pero miren, versiones que van y que vienen, y en Desiguales hemos decidido un tiempo a esta parte trabajar solo cuando las cosas se concretan. Y menos mal, porque tuiteó el presidente de la Cámara de Diputados de la República Argentina, Sergio Massa, y en función de esas versiones de ida y vuelta respecto de sus nuevos roles en el gabinete, dice: veo muchos rumores y versiones. No tuve ningún ofrecimiento y recién quedé en charlar con el presidente Alberto Fernández sobre la agenda de trabajo entre viernes y sábado. Hay otro tuit. Por otra parte, vi que aparecieron supuestos proyectos de mi autoría que circulan alrededor de las medidas económicas y de las del Banco Central. Que quede claro que venimos trabajando en línea con el Banco Central y el Ministerio de Economía de la Nación. Y finalmente, cuando tenga algo que decir o el gobierno decida anunciar algo, se hará por los carriles correspondientes. Yo aplaudo esto. Clap, clap, ¿no? Uno se saca el sombrero. Clap. Bueno. No quería. Pelean por un Caruso descontracturado y cuando aparece le tiran con piedra. Lo que quiero decir es esto. Tuki tenías que decir. No, estoy harto de los tuki. Tuki. Cuando aparecen tantos rumores, tantas versiones, y en función de esto aparece en juego el músculo político del gobierno para tomar decisiones importantes en momentos muy acuciantes, alguien o el gobierno en este caso tiene que tratar de encarrilar un poco esta situación. Porque lo que termina ocurriendo si no es que se adelantan tapas de diarios, medidas, repercuten los valores, incluso en los valores del dólar, en el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Y eso es lo que efectivamente termina generando muchísimo ruido. Y lo que ordena el ruido es la política, y lo que ordena la política son las decisiones, para lo cual, si es que va a haber una reestructuración del propio gabinete, que se anuncie, primero que se tome esa decisión, y después que se anuncie como se tenga que anunciar. A ver, hay algo que es cierto también, que es que alrededor del nombre de Sergio Massa hay acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las patas del Frente de Todos, más allá de la del Frente Renovador, me refiero a el presidente, a la vicepresidenta, están de acuerdo con que tome un nuevo rol dentro del gobierno. Y reitero esto, lo dan a entender y lo comentan incluso, ¿no? Desde el sector de la vicepresidenta y desde el lugar de Alberto Fernández. La pregunta es, ¿por qué tanta necesidad desde algunos sectores del periodismo? Porque puntualmente esto comenzó y siendo muy fuerte desde el periodismo. La política hace lo suyo también. No, claro, pero titular directamente efecto Massa. Sí. Por el aumento del valor de las empresas argentinas en el exterior a algo que la verdad era un rumor, como lo sigue siendo hasta ahora y como lo desmiente el propio Massa, es jugar un poquito fuerte. O, como puso hace un rato Clarín, será el nuevo jefe de gabinete y minutos después sería. Bueno, hay claramente una intención muy concreta y si se da la comunicación por los carriles correspondientes, lo celebramos. Ahora, lo cierto, y reiteramos esto, es que alrededor de este hombre hay rumores, hay versiones y hay acuerdo. Reitero esto, no me parece menor que él además remarque, bueno, entre viernes y sábado me vuelvo a juntar al presidente Alberto Fernández, luego de, y tenemos la imagen siguiente, la reunión de los gobernadores que tuvo el presidente Alberto Fernández. Antes de ir a eso, yo digo, todos juegan en primera división. No, claro. A nadie se le Hasta escapa. Barracas. A nadie se le pierde una bolita, digamos. Hasta Barracas, ¿no? Sí, por supuesto. Hasta Barracas, está muy bien. Y esos rumores y esas operaciones no solo son parte del periodismo que juega en tándem, sino también hay propios actores y actrices de la política que se utilizan. Pero en definitiva, lo importante ni siquiera es el nombre propio Massa, es Massa para qué. O cambios en la estructura del gabinete para qué. Para tomar qué tipo de decisiones o darle fuerza a qué tipo de decisiones. Y ahí entra en juego esta foto que estamos viendo ahora. Bueno, justamente, ¿no? Massa para qué o nombres para qué, entiendo que también tiene que ver con esto y entiendo que también tiene que ver con lo que todavía no se decidió como palabra final. Sí. Digo, se habla de volumen político, se habla de coordinación, se habla de ponerse de acuerdo, se habla de un mensaje claro, se habla de respaldo al que sea que ocupe cada cargo. Bueno, esto también tiene que ver con eso. Hoy se reunió el presidente Alberto Fernández con gobernadores de la Liga de Gobernadores que previamente se habían encontrado en el CFI. No es la primera reunión que tienen este grupo de gobernadores justamente, pero salieron sin hacer declaraciones, ¿eh? Salieron todos callados, dando claramente un mensaje de, bueno, no somos nosotros los que tienen que contar qué es lo que estuvimos dialogando. Pero, y ahí estamos viendo, desde Jorge Capitanich,
del cual también siempre hay algún tipo de rumor dando vueltas, hasta un Omar Perotti, por ejemplo, ¿no? Quizás dentro de esta liga de gobernadores del Partido Justicialista, los menos alineados con lo que sería la línea del Frente de Todos. Y decíamos en el comienzo del programa, y ya nos vamos, sea el encuentro de Darío Martínez, el secretario de Energía que ya está en el living de Desiguales. Atención con nuestro segundo living, Está con nosotros Miguel Arias, el diputado provincial, provincia de Corrientes, que fue baleado en 2021, se está por cumplir un año. Y ya vamos a nuestra mesa a charlar sobre todo esto. Pero decíamos en el arranque, ayer, mientras estábamos haciendo el programa y mientras había una movilización muy importante respecto de la figura de Eva Perón, comunicado del Banco Central anunciando un régimen especial durante un tiempo determinado, que hoy fue disputa de interpretaciones. En principio se intentó instalar que era el dólar soja. Entonces, si era dólar soja, al gobierno le habían torcido el brazo. Pero también es cierto que hay un sector dentro del propio Frente de Todos que salió a criticar muy duramente la medida, sintiendo que eso era un beneficio para quienes habían especulado. Y del otro lado, también integrante del gobierno explicando que en realidad era una medida que se había utilizado con otros sectores de la vida industrial de la Argentina para tratar de generar, bueno, la liquidación para los dólares que tanto importan. A mí me da la sensación en este momento que hay una necesidad de fuerza política que por distintos momentos y por distintas situaciones el gobierno ha dejado en el camino, que en la manera en que se comunicó con un comunicado mientras había una movilización con las características que tenía en contra de especuladores, quizá lo más oportuno hubiera sido que alguien salga a dar esa comunicación con un contexto y con una explicación política fuerte para que no se malinterprete. Hoy se convivió también con ese tipo de interpretaciones que incluían algún sector también del Frente de Todos. De todas maneras, me parece que hay que darle tiempo a esta decisión. ¿Y por qué lo digo? Bueno, las semanas y los días darán la respuesta a si fue una jugada inteligente o no, a si fue coordinado con el sector agropecuario o no, a si efectivamente le sirve a las cuentas del Banco Central argentino. Digo, ni más ni menos que eso. Yo escuchaba hoy por parte de sectores agropecuarios decir a modo de crítica, esto es un parche. ¿Por qué? Porque no es una baja de retenciones, porque no es efectivamente la creación de un dólar soja, sino que es una medida breve, hasta el 31 de agosto, que tiene como objetivo final que se liquide, en este momento se obtengan dólares antes de septiembre, que viene la nueva cosecha y que seguramente va a ocurrir la venta de soja un poco anticipadamente. Sí, claro que es un parche. Que al sector agropecuario no le guste que sea un parche, también habla de que hay, sin ninguna duda, un pedido más importante por parte del sector productivo de otro tipo de medidas. Reitero, hay que ver qué ocurre en las próximas semanas, solamente el tiempo va a demostrar si esto salió bien o salió mal. Arrancamos formalmente Desiguales en la televisión pública y nos vamos a la mesa. La fuerza de Nico Fiorentino, de señor Néstor Expósito y de Flor Barragán. ¿Hay algún nuevo tuit, Fiorentino? Porque digo, hablar de la medida para el agro, pasaron 24 horas, yo siento que pasó un mes directamente. Y del tuit de Massa ahora pasaron 5 minutos, pero podrían haber pasado 4 horas. En Twitter no pasó más nada. Bien, qué alivio. Ahora, viste que hay personas que tienen ciertas habilidades. Como tenés Francis Malman, es un gran asador. Piti Martínez la cebolla esa boca. Bueno. Y Sergio Massa tiene la habilidad de dominar la agenda mediática. Efectivamente la tiene. Yo no sé si es algo que al gobierno le vendría bien, digo, pero eso en términos discursivos. Después, en términos de información, yo como dato solo sé 2 cosas. La primera es que el deseo de Sergio Massa es administrar la economía, no ser jefe de gabinete. Subrayo su deseo. No me consta que haya un acuerdo. Que haya un acuerdo sobre esto. Que haya un acuerdo sobre esto. No me consta en lo más mínimo. Y el segundo dato es que los gobernadores, hoy en la reunión con el presidente Alberto Fernández, que me dicen no fue de las más dóciles, no sé, o le pidieron por Massa, o el presidente Alberto Fernández los consultó por Massa y dieron el ok. Una rareza porque, ¿qué decíamos de Silvina Batakis cuando asumió como ministra de Economía? Asume con el apoyo de los gobernadores. ¿De los gobernadores? Porque tenía muy buen vínculo, que tenía su respaldo. Pero perdón, yo insisto, salieron en masa a tuitear bancando su designación. No fue tan así. No fue tan así. No, fueron menos de
los gobernadores peronistas, solo lo de la Liga son 16, escribieron unos pocos, hubo esfuerzos gigantes por armarle reuniones con gobernadores y solo fueron a ver las 5. Pero sí se ponderó que tenía un muy buen vínculo y que tenía un conocimiento. Por su rol en el Ministerio del Interior. Pero por eso digo, siempre hay que discernir los hechos de lo que dicen, porque ¿quién decía eso? El gobierno que la promocionaba como ministra de Economía decía, llega con el aval de los gobernadores por esto. Porque tiene buen vínculo a partir del lugar que tenía como secretaria de provincias. Pero puedo insistir con esto. Nosotros nos floreamos con los nombres que van, con los nombres que vienen, con quienes apoyan y quienes no. Lo que importa a la ciudadanía es modificaciones para tener mejor músculo político, para tomar qué decisiones, y esto es lo que va a ser determinante. Por eso a mí me cansa un poco este ir y venir, porque en realidad pareciera que estamos muy a merced, cuando en realidad lo importante es efectivamente qué medidas se van a tomar para tratar de conducir la situación económica, que es muy acuciante. Que fíjate que ya estamos hablando como si Sergio Massa fuese ministro de Economía. No, yo no. Yo de hecho, hoy hablando de eso. Hoy le hicieron, pero no digo nosotros. Digo el sistema. Y pero eso es parte de la operación política en algún punto, exactamente. ¿no? Es eso, exactamente. Un juego político. Y claro, pero no entremos en eso. Que hoy se generó un... lo voy a denominar operativo clamor autoinfligido, si me permitís por la denominación. No, porque hoy vos veías los portales y Massa ya era ministro de Economía. Y lo que pasa después de eso, que alguien lo genera, alguien da esa información, alguien lo dice, es que después sale el protagonista de esas noticias con el hilo de tweets que le leyeron ustedes recién, a desactivarlas. ¿Cómo es la dinámica? Parte de ese juego tiene que ver también con la instrumentación periodística. Porque cuando alguien sale a publicar rápidamente una información, tiene o la voracidad, que solo nos importa a nosotros, de dar la primicia, o está siendo parte de una operación. Si esto es una operación, hay que ver quién genera esa operación. Si el propio medio que la publica, el protagonista o alguien que quiere debilitar al protagonista. Entonces hemos dejado de lado la información como valor y hemos pasado a ser parte involuntaria, no siempre, pero involuntaria, de operaciones. De hecho, sumo algunos datos también al tema. Primero, la actual ministra de Economía, la que le acaban de presentar a Cristalina Georgieva, a los inversores internacionales, a Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario, no está en Argentina. Todavía no volvió, vuelve mañana por unos cambios en el vuelo. Eso como un dato. Segundo dato, tal como decía Nico Fiorentino, efectivamente Sergio Massa está interesado en economía, pero no para asumir como ministro y ya, digamos, soy el ministro de Economía. De hecho, hoy gente muy cercana a él me decía, tal vez el ministro de Economía, Silvina Batakis, seguiría como su vice. Lo cierto es que él, sin algo más integral, no asumiría. Cuando hablo de integral, hablo precisamente del Banco Central. Digamos, él no es una persona cercana a Miguel Ángel Pese. Ese es cercano al presidente Alberto Fernández. Sí, así amigo personal. Amigo personal. Sí tiene Sergio Massa actualmente hoy a alguien muy cercano en la AFIP, que era algo que a Massa le interesa el tema de AFIP, particularmente la aduana, que es Guillermo Michel, que es una persona muy cercana a él, pero efectivamente siempre él hablaba, es muy cercano a Martín Redrado, que de hecho en el mercado esta semana mandaban un tuit que puso Redrado refiriéndose a la situación económica actual y era como, ¿qué hace Redrado opinando de estos temas con algunos tips que decían ante esta crisis? Pero bueno, por ahora todo es especulación. Ahora, hay algo también bastante particular, ¿no? Porque si uno piensa en las últimas semanas, o mejor dicho, la renuncia de Martín Guzmán a hoy, hubo figuras como la de Leandro Santoro, que acá en Desiguales mismo dijo, yo quiero que entre Sergio porque pide la pelota, y en un momento como este, el que pide la pelota tiene que ser titular. Solo en las últimas horas lo dijo Hugo Yasky. Hugo Yasky lo dijo ayer en la marcha de las antorchas. Digo, mientras reclamaban al gobierno medidas y una actitud, si se quiere, más fuerte contra los especuladores, hablan de Sergio Massa. Digo, hay algo también muy particular en torno, me parece, al presidente de la Cámara de Diputados. A mí me cuesta muchísimo, pero muchísimo, horrores diría, pensar en que Silvina Batakis siga formando parte del Ministerio de Economía si Massa asume o como ministro o le crean una superestructura. Eso en primer lugar, digo, es una ministra de Economía que asume hace 20 días, hace lo que hace y en el medio de la corrida le ponen un jugador, o sea, un jefe. Porque ser ministro de Economía implica tener mucha responsabilidad política más allá de gestión.
vos podés poner un gran gestor, pero si ese gestor no tiene la habilidad política para dominar la escena, Bueno, para vincularse con el pero poder Nico, económico. No solamente mucha digamos, espalda política, que lo decía Flor ayer, si no me equivoco. Batakis lo que dijo hasta ahora es igual que lo que había dicho Martín Guzmán. La única diferencia es que le están confiando. Digo, y confían en bloque dentro del Frente de Todos, o Sí. aparentemente es lo que se demuestra. Sí, a mí lo que me dijeron hoy es que, digamos, Sergio Massa, si efectivamente desembarca donde él quiere, que es como dice Flor, es toda la botonera de la economía, lo cual sería entregarle el manejo de la economía a una sola persona, básicamente, que él no vendría a sacar a nadie. Lo que preguntan es, bueno, hay que ver si se quieren quedar. Si se quieren quedar, ¿quién? Miguel Pérez, Mercedes Marco del Pont. Siguen siendo todas especulaciones. A mí lo importante de todo esto es, se le reclama al gobierno que tenga audacia política para tocar intereses necesarios para que efectivamente le mejore la calidad de vida a la grande mayoría, sobre todo a los más vulnerados. Para tomar esas decisiones necesita fortaleza política. Esa fortaleza política nace de un acuerdo único y exclusivo, el de Alberto Fernández, el de Cristina Fernández de Kirchner. Si Batakis fue expresión de ese acuerdo, bienvenida Batakis en su momento. Si este cambio es fruto de ese acuerdo, y eso es lo que le va a dar posibilidad, haga Massa lo que quiera, Massa, Batakis lo que quiera, para llevar adelante esa decisión, me parece que eso es lo que hay que observar. Y después analizar las medidas que se toman, pero Sí, y si el te fijas, resto de los es de lo juegos, último de perdón lo que si soy hablamos. muy terco, pero el No, resto de los juegos me pero tenés parecen mucha razón y además es espuma. es de lo único que no hablamos. Porque Yo todavía- les hago una pregunta. Si efectivamente esto ocurriese y la economía quedase en manos de Sergio Massa, ¿cuál es el plan económico de Sergio Massa? No, pero no es el plan económico de Sergio importa, Massa, ¿cuáles es son el las plan ideas? económico que surge del acuerdo restituido entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, con Massa con un elemento importante. Por alguna razón, el funcionario o el dirigente político Sergio Massa le da algún cuerpo, le da algún volumen. Esa evaluación la hacen quienes tienen que tomar la decisión. Pero el plan económico no sale de Massa, el plan económico sale del acuerdo sostenido, equilibrado entre Alberto y Cristina. Esto es una expresión de deseo. ¿Vos ves alguna otra salida? Porque hasta No, acá... no, yo no digo que haya otra recién salida, pero decía- lo que digo es que a mí no me consta que exista ese acuerdo. Que hayan acordado un plan económico. Pero si se acuerda un cambio de gabinete y si se acuerda una reorganización del Suponemos Poder que Ejecutivo, todo esto es suponemos que es síntesis. parte, claro, de una charla y de un acuerdo. Sí. Permítame en este revoleo abrazarme a los 4 datos que tengo y no irme más allá de eso. No, a mí no me consta que exista un acuerdo para un plan económico de direccionar. No me consta que haya medidas económicas Bueno, acordadas que primero hayan quizás surgido el funcionamiento de político. ese diálogo retomado. Y voy a decir otra cosa más. Quizá no haya tantas diferencias en la mirada económica entre Alberto y Cristina. Puede ser. Porque lo que se quebró con Guzmán fue la confianza Exacto. política en Guzmán. Exacto. No necesariamente. Son medidas que después se continuaron con Batakis. En una situación de mucha más vulnerabilidad política. Por eso le cuesta tanto al gobierno hoy sostener una medida para tratar de que le liquiden la soja. Pero bueno, Déjame Sí. 30 segundos para pensar en Batakis, ¿no? Porque si todo esto que Chicos, está... alguien puede pensar en Batakis. Sí, que reiteramos, Somos Claro. el meme. no está en Somos Argentina. el meme de chicos, alguien puede pensar. Si todo esto que se está especulando termina concretándose, un gran cuadro político y una gran economista habrá quedado reducida a Ricardo López Murphy. Habrá estado veremos. habrá estado al frente del Ministerio de Economía, lo mismo que Ricardo López Murphy en el gobierno de la Alianza. De hecho, Me parece demasiada Pero la pensalo comparación. A mí. desde otro lugar. y Pero esa pensalo- mueca de sonrisa. Pero pensalo desde de lo otro avala, lugar, pero está bien, entiendo el punto. desde la efectividad de dominar agenda. Suponete que todo esto que estamos hablando no pasa. ¿No? No pasa. Sigue Silvina Batakis como ministra de Economía. ¿Cómo sigue? Debilitada. No, porque lo importante, Absolutamente. porque vos estás poniendo lo importante en nombres propios Claro, específicos. claro. Y lo Es que en lo lo que hay que tienen. prestar atención es en la fortaleza del acuerdo político de los líderes de este frente. Sí, sí, pero las decisiones políticas tienen carácter simbólico también. No son Sí, solamente claro. institucionales Por y supuesto. ejecutables. Tienen carácter Bueno, simbólico. atención a viernes o sábado, porque puede venir algún anuncio después de la reunión entre el presidente y Sergio Massa. No lo sabemos. Será Tenemos cuestión, ya tenemos el anuncio del anuncio. Es un será montón. cuestión de Los 2 esperar. días que no estábamos, será justo los 2 días que no cuestión. estábamos. Bueno, Sí. pero el Por domingo ahora, sí. por ahora. Bueno, vamos Y el a. domingo sí, el domingo estamos de vuelta. A preguntarle a alguien que tiene experiencia política, además cosas entre manos muy importantes, que es Darío Martínez, el secretario de Energía, y nos está escuchando con cierta sonrisa. Para mí no queda ¿Cómo responder andás? ni una ¿Cómo sola de la estás? pregunta que me hace. Buenas noches, gracias por estar. Con tu experiencia, ¿nos Hola. escuchás decir estas pavadas? Desde tu experiencia de la política, ¿dónde nos recomendás poner el ojo para analizar lo que está ocurriendo? Lo que se dice, lo que trasciende, las versiones.
Yo no digo que sean pavadas, ni mucho menos, pero acá no hay una versión oficial del gobierno y el propio mencionado salió a plantear que no tiene ningún ofrecimiento y que seguramente va a tener una reunión. Hay que abocarse uno cuando está en esto, abocarse a lo que realmente es oficial y es formal, así que... ¿Qué es lo que a tu criterio? Para, ¿vos has tenido diálogo con Massa últimamente? Sí, estuvimos la semana pasada, justamente anunciábamos una obra de un gasoducto, de una zona que a él le interesaba mucho, así que estuvo en la Secretaría. ¿Y tuviste alguna charla con respecto a una posible incorporación de él al gabinete o demás? No, estuvimos hablando puntualmente de la zona. Él vino acompañado de un senador de la provincia de Buenos Aires y estábamos específicamente hablando de la obra y de las cuestiones relacionadas a eso. ¿Pero crees que le daría aire o crees que luego de lo que se ocurrió tras la renuncia de Guzmán están las cosas bien? Digo, no hay necesidad de más modificaciones. A ver, de vuelta, no hay ninguna versión oficial. El propio mencionado ha planteado en un tuit una posición, hay que ser respetuoso de eso. Bien, hay consenso sobre la necesidad de fortaleza política del gobierno para tomar las decisiones que entienda que tiene que tomar en esta situación. ¿Qué es lo que a tu criterio más fortalecería al gobierno en este instante? ¿Más volumen político le puede dar? El gobierno viene tomando decisiones ante circunstancias totalmente extraordinarias. Recordemos, tocó una pandemia, luego una guerra que en mi área donde yo estoy impacta de una manera importante. Estamos entrando en la previa al invierno europeo, eso impacta mucho en los precios. Para darte un ejemplo, el GNL que el año pasado nos costó $8,50, este año en promedio salió $28 y pico el millón de BTU, pero si hoy por una decisión que ha tomado Rusia, se elevó a más de $60 el millón de BTU. Y eso impacta. Con lo cual tomar decisiones con ese nivel de volatilidad en un mundo inflacionario, bueno, es complejo, hay que tomar decisiones bien firmes y tener claro un objetivo. ¿Cuál es la proyección con el Ministerio de Economía respecto de la cantidad de miles de millones de dólares que hoy se necesitan para hacer esa importación de gas en los próximos meses? Mira, calcula que el año pasado la importación de energía nos llevó unos 3.000 millones de dólares. Y este año nos está llevando más de 7.800, pero teniendo en cuenta que tenemos el plan gas que nos permitió ahorrar más de 3.700 millones. Si no hubiese lanzado el presidente y la vicepresidenta el plan GASAR allá en diciembre del 2020, cuando el mundo estaba en pandemia, cuando había mucha incertidumbre, sin embargo, fue una decisión muy acertada que hizo que hoy estemos pagando el millón de BTU, $3,50 de producción nacional, pero además en pesos, contra, si hoy querés comprar un barco, más de $60 el millón de BTU. O sea, claro, que eso nos protegió un poco de algo que es imposible protegerse en el mundo, porque digamos, el impacto que está teniendo en todas las economías de todos los países, estos precios exorbitantes de la energía, bueno, ha arrasado con países donde económicamente había mucha estabilidad y sin embargo hoy tenemos niveles inflacionarios tremendos. Entonces, digo, esta decisión nos ayudó muchísimo, pero igual nos impacta. Pasamos, aún con un plan gas que nos hace ahorrar más de 3.700 millones de dólares, pasamos de 3.000 a 7.800. ¿Y la expectativa es que la situación mejore a partir de septiembre? ¿Hay que llegar a septiembre, digamos? No, a ver, hay dos cuestiones importantes. Por supuesto que a partir de septiembre, porque el consumo, sobre todo el residencial, baja de gas, nos va a permitir importar mucho menos. Esto es sistémico, siempre es así. Una vez que va pasando el invierno, la demanda es menor. Igual tenemos un tema con la demanda que viene creciendo. El país nos viene demandando más energía permanentemente. Para darte dos ejemplos, batimos el récord histórico de demanda de energía en el verano, el pico histórico. ¿Eso es por la industria? Entre otras cosas, pero digo, la industria viene empujando y nos viene demandando más energía. Y en el invierno volvimos a batir el pico histórico de demanda. O sea, la Argentina nunca consumió tanta energía como este verano y como este invierno en la historia. Claro. Con lo cual, digo, el país nos va demandando más energía y bueno, eso hace que debamos llegar con esa energía en cantidad y calidad, como nos dice el presidente y la vicepresidenta, de manera más federal, para que los argentinos vivan donde vivan, tengan oportunidades. Y cuando uno dice oportunidades, no es solo la demanda residencial, es también
una industria, un parque industrial, que se puedan desarrollar y para nosotros eso es importantísimo. Ahora, lo que realmente va a cambiar de manera estructural en la Argentina es la conexión del Néstor Kirchner. La conexión del Néstor Kirchner el invierno que viene, del gasoducto, hace que mucha de esa importación que yo te cuento hoy, arriba de 7.000 y pico millones de dólares, pase eso que estamos pagando, 28, 30 dólares el millón de petróleo, lo pasemos a pagar para todos 3,50 dólares, con lo cual sustituimos importaciones, ahorramos divisas y además nos pone también con la capacidad de empezar a ser proveedores de energía de la región, que no es menor. Sí, tiene una pregunta, Flor, pero tengo dos breves con respecto al gasoducto. La primera, ¿por qué no se comenzó a construir, por ejemplo, en el gobierno Mauricio Macri? Y la segunda, si efectivamente cree que para julio, agosto de 2023 va a estar listo. Mirá, la verdad que no sé por qué no se comenzó a construir en el gobierno de Macri. No se pudo, no se quiso, no se supo. Pero también es cierto que en el gobierno de Macri empezó a caer la producción de gas. Nosotros, cuando asumimos en la Secretaría, teníamos un declino del 8,5% anual en la producción de gas. Entonces ahí el problema no era el gasoducto, era no tener gas. ¿Y por qué decreció la producción? Porque se perdió la confianza, la industria perdió la confianza. Los cambios de timón o de extremos que hizo el gobierno anterior, pasando de un lugar a otro, en un momento decía una cosa y luego congeló todo, digamos, esas posiciones tan distintas generaron desconfianza. Cuando la industria desconfía, deja de invertir. Cuando se deja de invertir, empieza a caer la producción, tanto de gas como de petróleo. Pero digo, teníamos un declino 8,5%, se lanzó el plan gas, recuperamos ese declino. Hoy no solamente no tenemos declino, sino que estamos 10% arriba del mismo mes del año pasado en cuanto a la producción de gas. En cuanto a la producción de no convencional, también ha crecido de una manera exponencial. Entonces, ese crecimiento en la producción de gas hizo que topeáramos los gasoductos actuales y nos planteó un nuevo desafío, por eso se lanza el Néstor Kirchner. Fíjate, 10 años después de haber tomado la decisión de recuperar YPF, que no es menor, si no Vaca Muerta no sería lo que soy. Entonces digo, ¿cómo se van concatenando decisiones que nos permiten hoy estar en un desarrollo y en un crecimiento? Pero o sea, no todo lo que se produce se usa. No, sí, se usa todo lo que se produce, pero aún el país demanda más. En el caso de GNL y gasoil, porque el 60 y pico % de la matriz, para generar electricidad vos necesitas gas. Bien. Entonces, tenemos ese gas que hoy estamos importando, lo vamos a ir reemplazando a medida que tengamos más capacidad de transporte. Por eso el Néstor Kirchner en su primera etapa va a estar conectado en julio del año que viene, pero también estamos expandiendo el transporte de los oleoductos de petróleo, porque también está creciendo la producción de petróleo y eso también nos va a permitir tener más divisas. Flor. Ahora sí, hablando de este tema de la cantidad el potencial que tiene el sector de hidrocarburos, hoy se leía a muchos economistas que decían, Argentina depende de un solo sector, que es el agro, para conseguir dólares. ¿En algún momento Argentina va a tener el potencial en los hidrocarburos para no depender solo de un solo sector y en qué momento podría llegar eso? Estamos trabajando y se han tomado decisiones para ir en un camino, primero, de dejar de importar casi en su totalidad. No digo su totalidad, pues siempre va a haber un pico de invierno donde no lo podés cubrir, pero casi en su totalidad dejar de importar GNL y gasoil para generar electricidad en la Argentina. Y ese potencial lo tiene, hoy tenemos la capacidad de incrementar esa producción. Se están haciendo las obras de transporte que no se supieron, no se quisieron o no se pudieron hacer en la gestión anterior. Se abrieron ahora los últimos renglones de la licitación, estamos en eso. Digo, eso va a hacer que crezcamos, eso va a hacer que tengamos la posibilidad, primero, de ahorrarnos divisas, de sustituir importaciones. Luego, de poder, teniendo mercados muy cercanos, como el de Chile y el de Brasil, abastecer con energía, con gas en este caso, a toda la región. Bolivia está con un problema de declino importante, con lo cual, que es un proveedor importante, podemos ir reemplazando también a Bolivia y nos pone en una posición muy buena en cuanto a la producción de gas. En cuanto a la producción de petróleo, venimos creciendo, se van a invertir más de 1.600 millones de dólares en oleoductos para traer más producción, para poder exportar, también para salir a Chile y salir al Pacífico con producción argentina, que eso además no es solo el gas y el petróleo, eso es trabajo argentino, trabajadores, mano de obra, industria nacional, digamos, es todo un círculo virtuoso. Ahora, Vaca Muerta tiene la potencialidad, entre otras cuencas, porque de todas las cuencas estamos trabajando muy bien, del sur también, pero tiene la potencialidad de ser, de tener un desarrollo que impacte de manera positiva. Ahora, no es que con eso vamos a pasar a ser Dubái o Qatar, tampoco hay que ir a esa posición, pero sí tener una Argentina que puede exportar
gas y petróleo, y que además no tiene que importar y no tiene un costo de 7.800 millones de dólares por tener que importar energía, bueno, resuelve un problema estructural que eso lo podés destinar o a más obras de infraestructura, o a más obra pública, o a más educación, o a más salud, o a lo que decida el gobierno. Nico. Darío, estamos viviendo algo con el campo que es la Argentina tiene una dependencia económica muy grande de ese sector, entonces ese sector queda empoderado y queda demandante, que es lo que está haciendo ahora, demanda para invertir. Cuando esté el gasoducto Néstor Kirchner concluido, ¿las petroleras tienen los incentivos, si hago comillas en el aire, para invertir? ¿Están invirtiendo o nos exponemos también a que exista otro sector que diga, no, bueno, ahora si querés que saque gas, dame esto, y dame lo otro? Mirá, los resultados del Plan Gas están a la vista, están invirtiendo. Por eso hemos recuperado la producción, por eso tenemos producción creciente y ya estamos analizando la producción necesaria para llenar el nuevo gasoducto. ¿Está garantizado en su primera etapa? Sí, yo creo que va a andar muy bien. Yo creo que vamos a poder lanzar ese plus del Plan Gas para esos, en principio 11 millones, si está la planta compresora entre 16 y 19 millones de metros cúbicos adicionales en su primera etapa, Tratayén-Saliqueló. Luego Saliqueló-San Jerónimo vamos a elevar la capacidad de transporte a 40 millones de metros cúbicos adicionales. Pero ahí yo creo que la industria viene respondiendo, pero no por una decisión de un día, sino porque justamente la política energética ha puesto el horizonte en el mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que necesitan? Garantía de volumen y precio a mediano y largo plazo, porque en función de eso arman sus planes de inversión. Pero para eso necesitas que, si eventualmente fuera otro al gobierno a partir de 2023, continúe con el mismo plan. ¿No ha ocurrido eso a lo largo de los últimos años? Mirá, yo creo que es esencial para poder seguir aumentando la capacidad de producción y hacer las obras de infraestructura necesaria para el transporte, que las reglas sean en energía siempre a mediano y largo plazo, porque los procesos y las inversiones son tan importantes que vos no podés estar cambiando Claro, las reglas. pero hay intereses, todos Darío. los Y vos días. sabés que siempre se dice, bueno, las reglas claras, pero ¿qué reglas? ¿Orientadas a qué proyecto de país? Hay un país y un gobierno hoy que apuesta a la industria nacional, que apuesta a la energía para esa industria. Quizás en la gestión anterior que decía, ¿por qué no se hizo? Bueno, porque también el país estaba pinchado, estaba desinflado. Caía la producción porque caía la demanda. Claro. Recordemos que no... Se caía más o menos un 7% año a año la demanda de energía. Por la menor actividad, entre otras cosas. Claro. Y ahora estamos... Y además por la más caída, de un perdón, también 6% caía adicional Sí. mes a mes creciendo. O sea, año a año creciendo. Claro. Con lo cual son dos países distintos. Uno ¿Y que no cayó, apuesta perdón a la Darío, no cayó industria. también el consumo en los hogares por los tarifazos? No, bueno, eso además yo creo que complementa una mala decisión de no apostar a un país que se basa en la producción, en la industria, en el trabajo. Teníamos un país que apostaba más a la especulación financiera, digamos, era otro modelo, Sí. y ese modelo no demandaba energía. Claro. Ahora tenemos un modelo que demanda mucha energía, mucha. Venimos batiendo récord. Te hablo de gas y de electricidad, pero te podría hablar de combustible. Darío. Creció 19% con respecto al 2019, un año prepandémico, la demanda de combustible. Entonces había y todas las refinerías trabajando al 100%. Darío, te quiero preguntar por el tema de segmentación de tarifas. En primer lugar, hasta el 31 de julio se extendió solamente el plazo para la inscripción de aquellos hogares que quieran seguir teniendo subsidio. Sí, está buenísimo, Luli, que nos permitas decir esto porque se extendió no solo hasta el 31 de julio, sino que para todas las terminaciones de DNI. Ok. Viste que al principio hasta el 26 era de acuerdo a tu terminación, Sí. al número de tu documento. Sí. Ahora se extendió absolutamente para todos, así que hoy estábamos arriba de los 7.200.000 de inscriptos. Va creciendo los últimos días. El nivel de inscripción ha crecido muchísimo, así como los primeros días, o porque faltaba la información, o porque la explicación que dio este secretario no había sido la mejor, o quizás faltaba que la gente lo vea o se entere, pero empezaron con volúmenes de unos 200 y pico mil diarios y ahora estamos superando los 700.000 diarios de inscripto, con lo cual ese número va creciendo. Tengo varias preguntas para hacer. Si se llega el 31 de julio con un número insuficiente o, por ejemplo, se empieza a cotejar con beneficiarios de AUH o aquellos que hoy ya tienen una tarifa social y demás, ¿se va a intercambiar esa información? Sin lugar a dudas. Esto es importante, primero que se inscriban todos aquellos. Esto es un registro para solicitar subsidio. Sí, Todo sí. aquel que considere y que crea que necesita el subsidio,
Ahí tiene la aplicación, tiene la página. También lo puede hacer de manera presencial en ANSES, pero es para aquel que necesita subsidio. Pero por supuesto que estamos firmando convenio con todas las provincias, avanzando en tener mayor información, todas las bases de datos, todas las tarifas sociales. Acá la idea es justamente una utilización más eficiente del esfuerzo que hace el Estado, que somos todos, para que la utilización de subsidios sea más inteligente, que vaya destinada al que más lo necesita. Ahora, ¿en qué momento creen que va a estar fina la herramienta como para empezar a sacar subsidios y que no se cometan injusticias? Bueno, a ver, es una herramienta nueva, es innovadora, es un gran desafío. Es una herramienta que yo creo que además va a servir para muchas otras cosas, no solo para la energía. Pero empezamos por la energía. Energía y gas, ¿no? Bueno, claro, luz y gas. Energía eléctrica. Son dos facturas, ¿no? Sí, Digo, para que está en la casa, recordemos, son dos facturas. Factura de gas, factura de luz. Para aquel que quiere cargar tiene que tener las dos facturas en la mano. Lo aclaro porque va a pedir hubo los gente datos. que conozco que me dijo, ay, tenía solamente la de luz. No, hay que tener las dos. Hay que tener las dos, pero... Insisto, ¿en qué momento se empiezan a sacar los subsidios? Más de 800 millones de usuarios, son 600 distribuidoras, son decenas de entes reguladores. Es muy complejo. Entonces, es complejo. Está la herramienta, seguramente se va a ir mejorando, pero es una gran herramienta, es un gran desafío, que además el día de mañana también va a servir, ¿por qué no pensar en lo que es el subsidio al transporte? ¿Por qué no pensar en el subsidio al agua? Digo, creo que es una herramienta que empieza por aquí, pero una vez que esté conformado el hogar, cuestiones que nunca había hecho el Estado, poder saber quiénes conviven en un mismo domicilio, digamos, toda herramienta que nos van a servir para muchas decisiones cuando uno tiene que tomar decisiones desde el Estado. Y esa herramienta además es dinámica, no es que el 31 vamos a hacer un corte y vamos a tener una radiografía concreta. Claro. Eso va a disparar unos cuadros tarifarios y en la factura de septiembre, con los consumos de septiembre, va a estar afectado. O sea, a principios de octubre sería recién que se va a recibir. No, la factura que llega, dijiste, la factura llega en septiembre, ya va a tener aumentos. El consumo de septiembre va a venir con los cuadros tarifarios que vamos a definir en agosto. Ahora, lo que te quiero decir es que es dinámico. O sea, aquel que se muda después, que le cambia su situación o que quiere hacer un reclamo sobre su inscripción, va a seguir la herramienta existiendo, va a seguir estando, aunque hay que aclarar que lo que vos hagas con posterior a eso ya va a impactar ya no en el consumo de septiembre, sino en los consumos siguientes. Preguntas concretas sobre situaciones familiares, que probablemente después se vayan viendo, pero que nos quedaron hasta acá. Dos personas adultas, profesionales, supongamos docentes, con un par de niños o niñas, y que pagan un alquiler de 100.000 pesos. Superan en lo que ingresan 350.000 pesos o lo que fuera esa tasa. En términos de sentido común, la sensación es que es una familia que todavía necesita una mano, pero sin embargo queda fuera del registro. ¿Estas situaciones se van a contemplar? ¿Cómo van a trabajar esto? Porque la idea es clara y es justa de que los que más tienen hagan el mayor esfuerzo. Hablamos de personas ricas. En esta situación es un grupo familiar que tiene la soga al cuello de todas maneras. A ver, esta herramienta está pensada para proteger a aquellos que necesitan el subsidio, por eso es una solicitud, se inscribe para solicitar el subsidio. Está pensado para eso y hay que tratar de proteger a la mayor cantidad de ciudadanos que estén dentro de ese rango. Hubo que poner un corte, digamos, se definió en función de las canastas alimentaria. Seguramente las canastas también van a evolucionar, con lo cual ese corte va a ir evolucionando. Luego entras a hilar finito, va a haber gente que está ahí muy cerca del borde. Un alquiler de 100.000 pesos no es un alquiler barato. Seguramente no hay ingresos. Alquileres baratos. No, puede ser. Lo que te quiero decir es, va a haber muchos de esos casos. Pero bueno, vamos a tratar, yo te lo planteo al revés, hay que tratar de proteger a todo aquel que gana menos de 350.000 pesos, en principio en función de lo que es la canasta básica. A medida que evolucione, evolucionará. Pero a esos con seguridad hay que protegerlos a todos. ¿Sí confirmado que van a subsidiar al 90% de los hogares? Porque esa era la proyección inicial y hoy están en 6 millones que se anotaron para que ya van a tener subsidios según está en el registro. 7. No, 7 se anotaron, pero 6 millones quedaron en las tarifas que van a mantener. Esos 6 millones están muy lejos todavía de estos 14 millones de hogares que mencionabas. Efectivamente, ¿el 90% van a quedar subsidiados o va a ser menos? No mencioné hogares, mencioné medidores de energía eléctrica, porque en realidad los de gas luego se repiten muchos. Pero también en esos medidores tenés aquellos que tienen más de un medidor, que tienen más de una propiedad. Tenés cuestiones que se repiten. Entonces, en definitiva, luego el número es otro. Pero yo creo que va a seguir evolucionando el RASE, la inscripción, y vamos a llegar a un número
importante. Por supuesto que cuando se complemente con las tarifas sociales y con eso vamos a llegar a un número en el cual vamos a proteger a los que queremos proteger, en realidad a todos los que entendemos que necesitan esa tarifa. Bien. Ahora, lo que nosotros hemos planteado es que el decil de más altos ingresos, bueno, ese va a tener que hacer frente al costo de la energía. Darío Martínez, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias. Néstor, todo tuyo. La Corte Suprema llegó a la ONU. No es una buena noticia para los jueces de la Corte Suprema, pero tampoco parece que les preocupara demasiado. Un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos, varias de ellas de las más importantes, está Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, son una decena de organismos que se encolumnaron detrás de una organización civil y presentaron ante la ONU una denuncia contra la Corte Suprema de Justicia, argumentando cosas como estas que vas a ver en estas placas. El tema llegó hasta la ONU y la ONU ahora tiene que resolver. Les pido que me la pongan a pleno para poder leer los términos de lo que dice. Dice que la situación regresiva en derechos humanos afecta gravemente a la independencia y a la imparcialidad de todo el sistema judicial federal. ¿Por qué? Por la inclusión del presidente de la Corte Suprema como presidente del Consejo de la Magistratura. Es la suma del poder público del cual venimos hablando hace varias semanas desde que arrancó toda esta historia. Primero que dice la siguiente placa. El Consejo de la Magistratura se ha compuesto de forma irregular por un fallo parcial dictado por una corte parcializada que se ha manifestado en forma parcial e intencionada. Hay una placa más que resume algo que venimos contando aquí desde hace mucho tiempo. Uno de los objetivos de la toma del Consejo de la Magistratura por parte del presidente de la Corte Suprema tiene relación con la plata, con la administración de los fondos del Poder Judicial que son hipermillonarios. Lo que está diciendo las organizaciones defensoras de derechos humanos, con todo el prestigio que las avala y con toda la lucha política que han dado por la defensa de los derechos en la Argentina, es que la cabeza del Poder Judicial está avasallando los derechos de los ciudadanos. ¿Qué puede llegar a decir la ONU con respecto a esto? ¿No se sabe? La ONU tiene, esto va dirigido al relator en materia de independencia de los magistrados y los abogados. La ONU puede sancionar a la Argentina, pero la Corte Suprema parece una isla, una suerte de Estado dentro del propio Estado. Y esto que acabamos de leer, que en cualquier circunstancia es una cuestión gravísima, no les ha movido ni un pelo. No sé cuántos casos la Corte de un país llega efectivamente a esta instancia de Naciones Unidas en términos de denuncia, y la pregunta es si eso ejercerá la presión suficiente que la política local no ha tenido para poder hacer esa reforma. Mira, es un elemento más de todos los que vienen cuestionando el funcionamiento del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en particular. A los 4 jueces de la Corte, insisto con esto que pasó hoy, que es singularmente grave, no les movió un pelo. ¿Nos sorprende? No. No nos sorprende. Vamos a hacer una tanda, pero al regreso hablamos con Miguel Arias, diputado provincial del Frente de Todos en la provincia de Corrientes, y el hombre que fue baleado arriba de un escenario, una imagen que se repitió en la televisión argentina muchísimas veces, está vivo, está sano, y hoy viene acá a contarnos que ahora, en este momento, no hay ningún detenido por ese atentado. Ya venimos. Soy cabo segundo maquinista, sobreviviente del crucero General Belgrano. Este muchachito que tengo tomado de la mano es uno de los sobrevivientes del crucero General Belgrano. Dolor porque si bien yo tenía la oportunidad de estar presente en ese instante, en ese momento, también es cierto que habían otras familias que estaban esperando por la llegada de su familiar. Malvinas y yo, una producción de la televisión pública. El 2 de mayo del 82 empezó otra vida. Malvinas está dentro nuestro. En
En vos, en mí también. Malvinas y yo. En la televisión pública. Vamos a demostrar que Rinde Más es lo más. ¿Probaste Rinde Más? No, no me animo, la verdad. Yo estaba igual, pero lo puse en unas empanadas y quedaron de 10. Se resuelve la comida en 2 minutos. Te olvidas de picar ajo, cebolla, todo. Con Rinde Más podés cocinar más de todo lo que te gusta. Es facilísimo. Probalo. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo Sedal con colágeno y vitamina C, que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo Sedal Colágeno y Vitamina C. Copa América Femenina. La selección busca el tercer puesto y la clasificación al Mundial. Argentina-Paraguay. Viernes, 20:55. Televisión Pública. Tira papeles, plásticos, metales, cartones o vidrios limpios y secos en el contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Cada vez que te pones en movimiento, tu cuerpo se pone a prueba. Por eso, elijo Curflex Plus. Ayuda a mantener en buen estado tus articulaciones gracias al colágeno UC2 y a fortalecer tus músculos para prevenir el desgaste articular. Curflex Plus. Seguí haciendo lo que disfrutás. Somos los activistas de la mesa y queremos mejorar la manera en que comemos. Por eso las nuevas sopas Knorr están hechas con vegetales deshidratados, semillas y sin conservantes. Recetas únicas para disfrutar de una sopa deliciosa. Knorr, come lo bueno. En Almirante Brown estaban haciéndole un homenaje cuando fueron golpeados y amenazados de muerte con armas. El que quiere estar armado, que anda armado, el que no quiere estar armado, que no anda armado. La Argentina es un país libre. Balearon a militantes de Nuevo Encuentro en Villa Crespo. Hubo 2 mujeres que resultaron lastimadas, heridas concretamente, y debieron ser trasladadas al Hospital Durán para ser atendidas. Las circunstancias de violencia y de disolución se van a profundizar. A la provincia de Buenos Aires hay que entrar con Metra. Estamos acá en la Villaverde muy preocupados por el hecho ocurrido, porque en nuestro espacio ciudadano hemos recibido 6 balazos de plomo. Es difícil recordar un atentado de esta magnitud con una bomba de fabricación casera en nuestra ciudad. Arrancó este explosivo absolutamente todo, porque arrancó la ventana de madera, arrancó, como bien mencionaban ustedes, las persianas metálicas. Gravísimo acaba de ocurrir en Corrientes. Balearon a un diputado en pleno cierre de campaña. La provincia elige gobernador el domingo. La boletita que no tenemos que irnos a buscar trabajo a otros lados, que va a cambiar la historia de Tapaicua. Para eso estamos acá parados hoy. Vayan preparándose, los traidores a la patria, sinvergüenza, ladrones corruptos, porque le va a pasar lo de Nerón. Cuando se fusilan unos cuantos en este país, pasamos al frente. ¡Bravo! ¡Bravo! La casta política, esos oligarcas, hijos de puta, nos están haciendo la vida imposible. Porque saben que nosotros estamos acá para sacar a esos chorros a patadas en el culo. Yo ayer salí de esta legislatura y un grupo de libertarios me agredió un buen rato, mientras yo solamente seguía caminando. Así como hoy asume un diputado que me ha dicho, gorda hija de puta incogible, más de 10 oportunidades, entre muchas otras cosas. Atentado en Bahía Blanca, colocaron un explosivo en la casa de un funcionario de salud. Un nivel de organización en el exterior del Congreso Nacional, cómo se arrojan primero bombas de pintura contra precisamente el despacho, la ventana del despacho de la vicepresidenta de la Nación, y luego comienzan las pedradas. El que quiere estar armado, que anda armado. A la provincia de Buenos Aires hay que entrar con Metra. Las circunstancias de violencia y de disolución se van a profundizar. Muy bien, y ya estamos aquí con Miguel Arias, el diputado de la provincia de Corrientes, que fue baleado. Estamos viendo recién el episodio. Miguel, ¿cómo le va?
Buenas noches, Luli. Pablo, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Muchas preguntas. La primera, habrá visto 1000 veces esa imagen. Cada vez que la ve, ¿qué recuerda, qué siente? Bueno, yo realmente no pasé por una situación en lo personal, digamos, traumática. Yo creo que lo sobrellevé muy bien. En cambio, todos los que me acompañaban realmente pasaron un muy mal rato esa noche. ¿Usted yo se dio como cuenta que enseguida tal vez que... porque demoré en tomar conciencia de lo que me había pasado. ¿Se dio cuenta enseguida que era un tiro lo que le había impactado? No, se da cuenta el candidato a intendente de la localidad que estaba sentado a mi derecha. Él es el que se da cuenta y me llama la atención sobre la herida, porque él inclusive dice haber sentido el golpe de la bala contra mi abdomen, digamos. El ruido. No así el estampido, digamos, nadie sintió el estampido, o sea que todo hace suponer que esa bala vino desde más lejos. Miguel, Claro. ¿la bala usted la sigue teniendo o se la extrajeron? No, la tengo ahí juntito a mi columna vertebral, muy cerca de la vena cava abdominal. Realmente fue el mejor destino que pudo tener esa bala porque alguna diferencia de milímetros hubiese... hoy no estaría acá con ustedes contándolo. Claro. No hay detenidos en la causa hasta ahora. De hecho, Néstor, entiendo vos tenés las últimas novedades de esta investigación, pero es así, no hay detenidos, no hay culpables. No hay detenidos, la Fiscalía a cargo de Noelia Lena y Facundo Sotelo sigue a cargo de la investigación, pese a que ha recibido una enorme cantidad de críticas. Las investigaciones iniciales apuntaban a alguien que estaba en el acto. Bueno, ahora hay un informe privado, el diputado lo conoce mucho mejor que yo, que sostiene la teoría de que el balazo fue disparado a una mayor distancia y esta ausencia del chasquido clásico del balazo sugiere incluso la posibilidad de un silenciador. Ajá. Diputado, ¿qué sensación le da? Digo, ¿qué le genera que hoy, a casi un año, no se sepa quién le disparó? ¿Quién lo pudo haber matado? Porque claramente la intención de disparar de esa manera es matar, ¿no? Sí, yo digo, yo estoy bien, estoy haciendo la vida que hacía antes, inclusive con más intensidad aún. Pero yo creo que el hecho tiene otra gravedad, no solamente por lo personal, por lo que me tocó vivir en cuanto al riesgo de mi vida, sino en lo institucional. No está bueno que en la provincia de Corrientes se diriman las cuestiones políticas a balazos. No está bueno que nuestra provincia termine a partir no solamente del hecho en sí, sino de la falta de investigación, de la falta de que hoy tengamos a los responsables identificados. Yo creo que la tiñe de sangre y tiñe de sangre a nuestra democracia en todo el país, porque de acuerdo a todo lo que he escuchado, es un caso único en lo que se refiere a la democracia a partir del 83 hasta esta fecha. Por, sí, suerte, sí, claro que sí. Por suerte es excepcional. Ahora, a los pocos días del disparo que le tiraron, el gobernador Valdés fue reelecto con un porcentaje altísimo. ¿No está interesado Valdés en que se sepa qué fue lo que ocurrió? Bueno, el gobernador Valdés, en relación a este caso, me visitó en el hospital el último día que yo estuve internado en el Hospital Escuela General San Martín de la ciudad de Corrientes. Y bueno, tuvo una charla ahí muy breve conmigo, manifestándome su preocupación, pero nunca hablamos del tema de la investigación. Está bien, era muy preliminar todavía todo, pero nunca más lo escuché hablar del caso. Nunca más. En un año solamente lo vio una vez cuando todavía estaba internado, nada más. Exacto, sí, después tuve algún encuentro casual así, pero donde no pude intercambiar palabras con él. Lo que a mí me preocupa es que un gobernador de una provincia como Corrientes no sea el más interesado en que se sepa qué pasó esa noche. Yo, siendo gobernador, no dormiría tranquilo hasta dar con los responsables. ¿Por qué? Porque esta ausencia de justicia lo que hace es envalentonar a los violentos. Hay luz verde para la violencia en Corrientes. Néstor.
Sí, teniendo en cuenta esta teoría, este nuevo peritaje que indica que el balazo se disparó a una distancia mayor de la que se supuso originalmente, teniendo en cuenta que había una persona que estaba hablando, que había gente sentada a su lado, ¿está seguro que el objetivo fue usted? ¿No existe la posibilidad de que hubiera sido el objetivo, que hubiera intentado matar a otra persona y que usted la ligó de rebote? Sí, yo hice mi propio análisis bueno, no tengo enemigos, no creo tenerlos, al menos personales. Yo no era candidato, no tenía mucho sentido, digamos, matarme a mí. Puede haber sido para los candidatos que estaban sentados cerca mío, la candidata a viceintendente que en ese momento estaba haciendo uso de la palabra, que estaba de pie delante de mí, digamos. Puede haber sido para cualquiera. Muchas veces en la investigación judicial, para llegar al agresor, hay que primero ver qué había en las víctimas. ¿Se buscó esa línea? ¿Se investigó por qué podrían haber querido matar a alguno de los...? Yo considero que la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Paso de los Libres fue pésima, fue muy mala. ¿Por torpeza o deliberadamente? Yo creo que algo de deliberado hay porque claramente no se buscó donde primero se tendría que haber buscado, que era en el grupo político o en la alianza política que gobierna la localidad hace 20 y pico de años. ¿Cuál es? Y es la alianza que gobierna la provincia, ECO Cambiemos. Ajá. Bueno, en ningún momento se investigó, no se le secuestraron los celulares a nadie de ese ámbito, sí se le secuestraron a casi todos los asistentes al acto y no se encontró nada después de los peritajes. Llama poderosamente la atención, inclusive hay una testigo que declaró ante la Policía Federal, recordemos que las fuerzas federales estuvieron investigando también el hecho. Sabina Frederick era la ministra en ese momento. Exactamente, ¿no? Que se interiorizó y se interesó mucho por el caso y se lo agradezco. Esa testigo dice haber visto pasar esa noche, no a un desconocido, al vecino que vive enfrente de su casa, con una carabina al hombro en dirección hacia donde nosotros estábamos llevando adelante el acto. ¿Y se lo investigó? Claro. 25 días después de ocurrido el hecho, allanaron la casa de esa persona señalada por la testigo. ¿Y apareció la carabina? No apareció nada, no va a aparecer nada 25 días después. ¿Quién, con todo lo que, digamos, claro, la repercusión del caso, claro, quién va a guardar elementos que lo incriminen en la casa, digamos? O sea, el arma con el que le dispararon a usted nunca apareció. Nunca apareció, nunca apareció. Ni tirada en algún lado. Tampoco nada. Esa carabina. Tampoco. No, tampoco esa carabina. Claro. Inclusive, es más, la testigo relata que cuando vuelve corriendo la persona, no llevaba ya el arma. Claro. Bien. ¿Nico? Miguel, más allá de este caso, de esta persona, de esta testigo, digo, y sin ánimo de comprometerlo en ninguna declaración que complique la situación judicial, en el universo de la política de esta ciudad, ¿a usted no le llegó en ningún momento una versión, una hipótesis, algo que les suene verosímil? Bueno, yo lo que, digamos, hacia donde más creo que pueda estar la verdad de lo ocurrido esa noche es en esa testigo y en lo que dijo haber visto. ¿Y ese vecino al que apunta es militante del partido que gobierna? Tiene relación con el gobierno de local. Sí, con el gobierno local de Tapebicuá, que es la localidad donde ocurrió el hecho. Claro, pero digo, el gobierno local de Tapebicuá es del mismo color político que el del gobernador Valdés. Miguel, antes de arrancar la charla vimos una recopilación de imágenes de violencia política aquí. Yo quiero recordar que esto en Brasil ocurrió muy francamente hace poco. Bolsonaro dijo que había que meterle metralla a los opositores y eso ocurrió con el tesorero del PT. ¿Usted involucra esta situación dentro de una saga de violencia política creciendo? Digamos, cuando nadie le pone coto, digamos, a la violencia y nadie dice no, por ese camino no, y tratamos de pacificar y de que las discusiones se mantengan siempre dentro de la cordura y siempre dentro de la civilización,
Yo creo que estamos fomentando y creando el caldo de cultivo para que estas cosas ocurran. Además, yo quiero agregarle otro condimento, que es la dependencia de los dos poderes, tanto el legislativo como el judicial de la provincia de Corrientes, que dependen de alguna manera del Poder Ejecutivo por diversas razones. Nosotros tenemos una legislatura donde hay amplia mayoría del oficialismo, tiene los 2/3, digamos, en ambas cámaras, y bueno, y estamos con una situación muy actual, que es la localidad de Mercedes, que tiene su intendente electo en las últimas elecciones provinciales y que realmente obtuvo muy buenos resultados, que hoy está siendo denunciado, cuestionado, a partir de una fotocopia, no sé si le suena. Sí. A partir de una fotocopia. ¿Estas se quemaron o no? Exactamente, y la justicia aquí sí tiene una celeridad impresionante y realmente sin contar con los elementos de prueba que debería contar. Imagínense ustedes que el fiscal que interviene en la causa era presidente de la UCR de la localidad de Mercedes. Qué casualidad todo. Sí. Y esa es la situación. Digo, Miguel, para cerrar, ¿a qué altura tiene la bala más o menos? Bueno, si lo señalo aquí más o menos, es la tercera vértebra lumbar. ¿Va a tener que convivir con ella? ¿Hay riesgo de que la bala se mueva y le afecte a su salud? Ahí estamos viendo la placa, ¿no? Sí, faltan algunos estudios o algunas opiniones, por lo menos, acerca de si eso puede conllevar un riesgo que siga estando ahí. Sí. Todo indicaría que no, y que está encapsulada. Esta tomografía que vimos recién ahí es nueva, desde hace una semana o 10 días atrás, y sigue estando en el mismo lugar que la primera tomografía que se me tomó. Sí, ahí se ve, inmediatamente ocurrido. Se ve como esa cosa plateadita ahí a la izquierda en la columna. Bueno, nos alegramos de que esté bien. La verdad que fueron imágenes tremendas, ¿no? Y como usted decía, un hecho excepcional, afortunadamente, en la democracia reciente argentina, lo que ocurrió, y tienen que encontrarse a los responsables, ¿no? No puede quedar impune porque habilita, me parece, ¿no? En un punto. Exactamente, y tenemos los correntinos derechos a vivir en paz, en armonía, sí, claro. y que estas cuestiones no se repitan nunca más. No. Miguel, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Bueno, antes de irnos. Antes de irnos, hoy a las 23:11 de la noche se estrena Malvinas y yo, con la conducción de Julieta Ortega, aquí en la televisión pública. Así que hoy, 23 horas, quédense. Primero se quedan con Noche de Mente y después con Malvinas y yo en toda la programación. Que pasen bien. Hasta mañana. Adiós.